Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Sin Pelos en la Lengua, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateguista, Creación Heroica y de la Izquierda Diario Perú. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia Machista. Fue una movilización a escala internacional. Para discutir el tema nos encontramos hoy con Sujei Ochoa, quien es de la Izquierda Diario Venezuela e integrante de Panel Rosas. Bienvenida, Sujei. Bienvenida, Carla. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Sujei? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está por allá? Bien, bien, todo chévere por aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Carla, ¿qué tal? ¿Aló? Carla, ¿cómo estamos? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, compañero? Un gusto. Sí, después de tiempo que nos encontramos, he estado un tanto atareado, pero hoy estamos de vuelta. Te comentamos, Sujei, vamos a hablar un poco de lo que fue la movilización del 25N. Sin embargo, acá en Perú también el día de hoy han habido acontecimientos, ¿no?, importantes que vamos a discutir durante la semana, pero es importante mencionar brevemente, ¿no?, que la fiscal de la Nación, que ha sido una de las apañadoras de los asesinatos durante las protestas sociales, se ha visto descubierta, ¿no? Y eso vamos a tratar en estos días y creo que da mucho el tema, ¿no?, para ver la crisis de régimen en la cual nos encontramos. Pero bueno, estamos ya en temas, Sujei. A ver, vamos a tratar hoy el tema del 25N, feminismo y el marxismo. Coméntanos, Sujei, para quienes desconozcamos o quienes desconozcan y quienes nos siguen, ¿qué es el movimiento Panes Rosas? ¿Cuál es el objetivo? Coméntanos, por favor. Bien, bueno, un placer a todos los que están acá sintonizando, porque bueno, es un gran esfuerzo que se hace de diferentes organizaciones de mujeres para, bueno, poder hacer estas discusiones que son siempre importantes. Nosotros de Pan y Rosa nos organizamos y nos reivindicamos como feministas, pero al mismo tiempo también socialistas, porque tenemos una perspectiva de clase, ¿no?, frente a los problemas de la mujer. Si bien entendemos que hay una gran parte de la población, en este caso las mujeres, el sexo femenino, que sufren unos embates alrededor del problema del machismo, sabemos que entre patriarcado y capitalismo hay una gran relación. Como diría alguna de nuestras compañeras, hay un matrimonio entre ambos que le permite entonces reproducir el capital como lo vemos actualmente. Es decir, las mujeres, si bien pueden acceder a trabajo y estar actualmente en el lugar público, que antes no se podía y que ahora, bueno, podemos acceder a las universidades, podemos acceder a trabajo, tenemos un montón de derechos ganados, por así decirlo. El capitalismo también utiliza, digamos, toda esta cultura del patriarcado para poder tenernos también dentro de la opresión y la explotación, ¿no?, a estos amplios sectores de mujeres. Entonces, digamos, el capitalismo siempre nos vende la idea de que las mujeres tenemos que ser independientes, de que las mujeres podemos ser iguales a los hombres, todo esto, pero lo que es igualdad frente a la ley no necesariamente es igualdad frente a la vida. Entonces, nosotros esta perspectiva, digamos, de feministas y socialistas la tenemos muy clara porque sabemos que la única manera de poder acabar con el machismo y el patriarcado es, en consecuencia, acabar con el capitalismo también. Un poco esta perspectiva nos llama a organizarnos en calles y a pelear por nuestros derechos. Correcto. Carla, ¿cómo se vivió la movilización el pasado 25 de noviembre, el sábado? Carla, coméntanos. Sujei, Carlita, ¿cómo se movió? Bueno, a nivel de Lima ha habido una... Perdón, sabemos que es una movilización de carácter internacional, ¿correcto? De distintos países del mundo se han movilizado y han tenido como eje también la solidaridad con Palestina, que está sufriendo un genocidio, un asesinato feroz. Ha tenido ese ingrediente. Pero, ¿qué tal, Carlita? Perdón, te interrumpí, discúlpame.
cómo se vivió la movilización acá en Lima. El nivel de todo Perú, en realidad, ¿no? Fue una movilización en diferentes regiones, sobre todo en provincias donde el factor de violencia contra la mujer es alto, ¿no? En Apurímac, en Cusco, en provincias es más alta la tasa de violencia y de feminicidio dentro de nuestro país, ya que son zonas pobres también. Acá en Lima se vivió un llamamiento de varios colectivos, de varias organizaciones de mujeres, quienes salimos, pues, como todos los años, a movilizarnos contra la violencia hacia la mujer, contra la protección sexual a los niños, contra el feminicidio, ¿no? Ha sido un llamamiento, digamos, este año ha sido un poco de pasado. Este año hubieron muy pocas organizaciones que participaron, ¿no? Ha sido un poco, eso fue la sorpresa de este año. ¿Cuánta gente se habrá movilizado en Lima, Carreta? Yo, comentando con algunas compañeras, entre 700 a 1000 personas, no hemos visto más, ¿no? No ha sido mucho. Cosa que en provincia sí ha sido un poco más distinta, ¿no? Sí ha habido una movilización un poco más amplia, por lo que he estado leyendo algunas publicaciones de los medios virtuales. O sea, ¿ha pasado los 700 en provincia? Sí, ha habido sectores que se han movilizado, sí he visto que han habido bastantes piquetes de compañeras organizadas y movilizadas en provincia. Creo que hemos estado en ese número, más de 700 a 1000, ¿no? Por ahí hemos estado, pero ha sido... Pero sí, ha sido muy poco, ¿no? Sujei, ¿cuánta gente se ha movilizado en Venezuela? Estás en Caracas, ¿correcto? Bueno, sí, estamos en Caracas. De todas maneras, igual en Venezuela es mucho más pequeña la movilización. No todo el tiempo es así. Para el 8 de marzo se moviliza gente, para el 28 de septiembre para el aborto se moviliza gente. En el caso de la violencia de género hay una división, porque hay un sector de la derecha que convoca, digamos, reivindicando a las hermanas Mirabal, pero solo la parte superficial de esta discusión, porque pretende discutir con un sector alrededor del problema del chavismo, o sea, denunciando que esto es una dictadura, ¿no? Sabemos que el gobierno del chavismo es autoritario y la izquierda siempre lo ha denunciado, bueno, la izquierda que sale del chavismo lo hemos denunciado como autoritario y todo esto. Sin embargo, nosotros decimos que en esa movilización no habría que estar con la movilización que era por Palestina, toda esta cuestión de movimiento internacional que se dio, por el derecho al aborto, por el derecho al salario, todas estas compañeras no levantan estas banderas, incluso uno de los principales organizadores es la embajada alemana, que ya sabemos todo lo que apoya al Estado de Israel. Entonces nosotros, bueno, justamente este 25 se vio bastante polarizado, pero hubo un sector, digamos, de jóvenes activistas independientes que nos movilizamos en el centro de Caracas, en la zona de Sabana Grande, para exigir, por supuesto, que cese la violencia machista y contra el genocidio de Palestina, ¿no? Éramos una centenares, pero no sobrepasaba nuestras expectativas como debería ser. Correcto, ¿no? Sí, yo sí, bueno, hemos participado con el espacio en el cual militamos, que es el bloque unitario de los pueblos, hemos participado también, y sí, he notado que una elección en Perú, en Lima, muy reducida, ¿no? Eso me ha preocupado bastante porque hemos tenido durante febrero los momentos de gran convulsión social en Perú, donde hay miles y miles en las calles, ¿no? Y hoy una movilización muy débil, ¿no? Y creo que eso es algo que de alguna manera dificulta, ¿no? He notado que han faltado los partidos. Por ejemplo, en Venezuela eso tiene una explicación, porque durante muchísimos años las feministas que digamos que vienen a ser de los sectores de izquierda, lo que nosotros llamamos feminismo institucional, siempre se plegó al chavismo y le dijo a las grandes mayorías que era con el chavismo que había que estar. Entonces, bueno, el chavismo, como sabemos, como gobierno, sí dio algunas concesiones sociales, pero no necesariamente respondió a los problemas de las mujeres, mucho menos legalizó el aborto, después que se dijo que era un gobierno socialista, destruyó el salario a lo largo de la crisis, digamos, siempre con el papel de madre reproductora. Entonces, digamos, como esta idea siempre se inculcó como el feminismo, pero realmente las feministas no le hicieron pelea. Entonces, nosotros, digamos, desde la izquierda, desde Pan y Rosa, levantábamos esta bandera y decíamos que había que estar izquierda, que había que hacer oposición por izquierda para poder movilizarnos y hacer
construir un verdadero movimiento de mujeres como lo hay actualmente en Argentina, podría ser en Colombia, que es al lado, y en México, ¿no? Que a pesar de que sabemos que hay sectores que, digamos, pueden ser más reformistas o no, el movimiento se mantiene, el movimiento tiene su fuerza propia, es independiente, nada lo detiene, por así decirlo, ¿no? Y logra arrancarle los derechos al Estado, como lo lograron las compañeras. De hecho, en esos países que estoy mencionando, donde más movilizaciones hay, es donde se logró el derecho al aborto y la despenalización en los otros países. Entonces, nos demuestra que la movilización independiente de las calles es la que nos permite, o sea, la que nos permite ganarle al Estado, ¿no? Y ganarle al patriarcado de alguna manera. No basta con eso, pero, digamos, nos permite avanzar. Entonces, al no pensar, al no tener esta estrategia dentro del feminismo de Venezuela, dentro de la vanguardia, por supuesto que le estás mandando un mensaje a la gran mayoría que no hay que pelear en la calle, o que no hay que organizarnos, ¿no? Entonces, el feminismo es poco combativo acá en Venezuela y tiende a, digamos, a depender mucho de las instituciones del Estado, a depender mucho de las ONG, y nosotras, bueno, reivindicamos una posición distinta. Eso. Bueno, no es tanto la situación distinta acá en Perú, ¿no? Carlita, acá también hay... Coméntanos cómo es el feminismo liberal, por favor. Aquí en Perú, en realidad, el factor del feminismo es reciente, Ricardo. Los colectivos, los movimientos recién han ido avanzando a partir del 2010, 11 más o menos, organizándose como tal, ¿no? Como colectivos de feministas. Muchas veces también este tema de las instituciones o ONGs han sabido también contener la lucha y las reivindicaciones del sector, ¿no? De las mujeres. Ha sido bien parametrada, ¿no? Ha sido bien parametrado y no ha permitido una lucha o una confrontación abierta hacia el Estado. Al contrario, bajo lo que ellas tenían que desarrollar en los proyectos es donde impulsaban a las mujeres, ¿no? O sea, yo también he trabajado en ONGs y no me gustaba mucho ese tema de movilizar a las personas para ciertas cuestiones, pero no para otras, ¿no? O sea, las mujeres sobre todo. O sea, si había que pedir mayor presupuesto o teníamos que apoyar de repente algún problema de la zona, se iba. Pero si tú querías hablar propiamente sobre el tema de violencia de la mujer, qué soluciones se les va a dar o cómo vamos a hacer con el tema de violaciones sexuales a menores de edad, el tema del aborto en menores de edad, todo eso es un tabú para nuestra sociedad limeña y peruana, que todavía son conservadores, es chocante para ellos y por eso que no, y para inclusive para muchas mujeres, ¿no? Tenemos que entender también, Ricardo, que en Perú nosotros tenemos una, culturalmente, en provincias es otra mentalidad que en la ciudad, ¿no? Culturalmente, para la gente de provincia, las mujeres siguen siendo bendecidas, pues ellas dicen bendecidas con 5 o 6 hijos, ¿no? Porque no entienden el tema del cuidado del cuerpo de la mujer, el tema de que también ellas deberían cuidarse, no tener más hijos para no empobrecerse, ¿no? Pero aquí viene el tema del machismo, donde los hombres también, por una cuestión cultural, ven mal que una mujer se cuide. La mujer de campo no se cuida, no usa anticonceptivos porque el hombre le pega, porque está mal visto. Si una mujer se cuida en el campo es porque supuestamente le engaña al esposo, ¿no? Y el esposo, mientras más hijos haga, va a sentirse confiado en la esposa, ¿no? Es toda una lucha que hay que hacer del tema cultural, desde el tema educativo, hasta una lucha política también, donde se tiene que romper con las ONGs y con estos feministas progresistas que también plantean una lucha pues distinta, ¿no? Una lucha muy pasiva en cierto modo. Eso es lo que pasa con los movimientos que existen aquí en Perú, ¿no? No sé si allá en Venezuela también ocurre lo mismo. El tema de factores de las ONGs tienen mucho que ver, ¿no? Se expresa, o sea, el machismo se expresa de muchas cosas, porque ahí planteas como un tema muy cultural, se expresa, por supuesto. Suquecita, por favor, tu audio, por favor. Tu micrófono, por favor. Tu micrófono. ¿Cómo? Yo sí la escucho bien. Ya, correcto, muy bien, muy bien. Ya. No, lo que le estaba comentando a Carla y a los que están escuchando acá, es que sí, se expresa a nivel cultural obviamente el machismo, sobre todo en las zonas más rurales. Las ONG son una mediación muy fuerte porque, digamos, esto que estamos comentando, es un feminismo muy institucional, que nosotros ya sabemos qué tipo de política tiene este feminismo. No lo sabemos desde después de la oleada de los 70, digamos que de los 70 el movimiento feminista era uno de los más radicales, junto con el movimiento negro a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Digamos, en Latinoamérica no impactó tanto, pero tenía esta expresión de unirse a los sectores explotados y oprimidos para revertir el sistema.
el feminismo institucional, digamos, el feminismo de las ONG durante años, vinieron aplacando ese sentido. Entonces el feminismo está más relacionado con la esencia de la mujer, y un feminismo separatista, y no un feminismo clasista, ¿no? Un feminismo que se une con la clase trabajadora y con los hombres de la clase trabajadora para poder cambiar este sistema. Eso pasa mucho, o sea, digamos que es como la idea general y recorre todos los tipos de feminismo en Venezuela. O sea, de la izquierda hasta la derecha existe este feminismo, digamos, que es muy, de alguna manera es muy conservador porque pretende cambiar la realidad de las mujeres sin cambiar la realidad misma. Entonces, digamos, existe esta contradicción a nivel político muy fuerte y luego a nivel cultural, si bien se expresa distinto a Perú, pero, o sea, digo, dijiste ese ejemplo, yo digo, claro, eso aquí también pasa, digamos, no es como muy generalizado, pero claro que una mujer puede ocurrir esto que estás comentando tú, sí hay como un gran mensaje de arriba hacia abajo, digamos, del Estado, que he estado muy eficaz en ese sentido, porque me parece importante recalcar que el chavismo con el gobierno de Maduro se reivindica socialista y feminista, y de socialista y feminista no tiene nada, porque justamente, por ejemplo, una maestra en Venezuela, una mujer que es profesora o que es enfermera, gana $5, y la canasta básica en Venezuela son $400. Entonces, la brecha entre lo que gana una enfermera y lo que puede pagar para vivir es muy amplia, ¿no? Entonces, digamos, es como un primer ataque hacia los sectores de mujeres. Me parece importante recalcar esto, y esto lo ha avanzado el gobierno de Maduro junto con los empresarios, ¿no? El salario puede variar, obviamente, más que eso, pero, digamos, las personas que ganan un poco más no tienen ningún tipo de seguro social, no tienen ningún tipo de beneficio, digamos, histórico, las condiciones productivas no existen. Entonces es un gran avance, digamos, un paquetazo, incluso el gobierno de Maduro junto con los empresarios. Eso nos parece importante resaltarlo allí. Y otro ataque importante, que un poco lo decías tú con el tema del cuidado del cuerpo, es que cómo accede a una mujer a anticonceptivos en Venezuela si gana miserablemente, ¿no? Y que lo que gana está destinado a la canasta básica y el cuidado. Entonces, el embarazo temprano es muy común. De hecho, Venezuela es uno de los países que tiene la tasa de embarazos precoces o tempranos, como se le diría, más altos. Uno, porque no tenemos educación sexual en los liceos y en las universidades. Dos, porque no hay acceso a los anticonceptivos de ningún tipo. Y tres, porque hay esta idea cultural de que si la mujer queda embarazada es porque abrió las piernas. Se te tiene que hacer cargo de ella. El aborto no es una opción. O sea, digamos, hay todo, digamos, es un entramado muy grande de problemas culturales junto con la política del gobierno que evidentemente nos obliga a las mujeres a Sujei, sí o sí. te quiero interrumpir aquí un momento, porque yo, bueno, dentro del campo de la izquierda con el cual también interactúo, he notado a unos compañeros que tienen también, o sea, y organizaciones que tienen una posición muy conservadora, ¿no? Con respecto a la propia mujer, con respecto a las minorías sexuales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, bueno, hay un tal Antauro Humala, ¿no? Que tiene una posición, pues, muy reaccionaria con respecto a ello, ¿no? Entonces, y refleja a un sector de la población, porque su opinión no es una opinión individual, sino que se siente avalada porque hay una sociedad muy conservadora que respalda ello, ¿no? O sea, como decía Carla, venimos pues de una sociedad súper conservada, ¿no? O sea, no por nada, el centro del conservadurismo en la colonia era Lima, perdón. O sea, es algo muy, y eso se ha expandido a nivel de toda la colonia, ¿no? Es algo que innato, ¿no? Entonces, ¿cómo notan ustedes, compañeras, tal vez esa barrera que hay dentro del campo de la izquierda misma, ¿no? Yo he visto y he palpado mucho el machismo de los compañeros de izquierda. Cuando una mujer inicia, a veces es muy difícil, ¿no? Abrirse espacios en el campo político, sobre todo, ¿no? Y tomadas en serio más todavía, creo, ¿no? Creo que hay cosas que todavía no se han superado dentro de las organizaciones mismas, ¿no? Políticas, y han sido en algunos aspectos reforzadas también por otros sectores. No escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí. Hola. Repite, levanta más fuerte, por favor. Habla más fuerte para que te escuche la compañera. No, creo que se le ha caído la línea, no sé. A ver, Zuley. Ya, ahorita se conectará. Bueno. Sigue comentando.
me quedaba en que los sectores de izquierda todavía hay una cuestión todavía que pesa el tema generacional, ¿no? Hay compañeros mayores que todavía no comulgan mucho con la idea de la igualdad de género o de la participación política más directa de la mujer dentro de los partidos, ¿no? Hay, a ver, cuando Verónica Mendoza se lanzó para ser candidata a la presidencia, muchos sectores de izquierda la criticaron, también muchos de derecha, ¿no? Entonces hubo un cargamontón, inclusive me acuerdo que se tuvo que sacar una especie de ley de reglamento dentro de todo ese espectro político para el no acoso político a las candidatas, ¿no? Entonces, eso también se nota el machismo dentro de las mismas organizaciones, ¿no? La izquierda misma le dio duro a Verónica, me acuerdo mucho, gente de Frente Amplio, muchos decían, no, pero ¿qué vas a ver? Ella tiene 35 años, menospreciada por la edad, menospreciada porque el estado de ser mujer, inclusive el tema que era de padres extranjeros, no era 100% peruana, todo un rollo y un discurso también que quería disminuir, ¿no? la participación de una mujer que candidateaba por primera vez para la presidencia, ¿no? O que le enfrentaba a varios hombres dentro de la disputa para la presidencia. Cosa que no se hizo con Keiko, ¿ah? Eso también hay que ver las críticas que se hacían de un sector a otro sector hacia Keiko y otro sector hacia Verónica, ¿no? Eso. Y quería también a la vez mencionar algo que la compañera Zuley había mencionado acerca de los atentados contra los derechos de la mujer y contra los derechos de las niñas, ¿no? De los adolescentes aquí en Perú. Aquí también nosotros hemos tenido estos atentados en estos últimos gobiernos, por ejemplo, el tema de la educación sexual se quitó, ¿no? De la currícula educativa, de secundaria y de primaria, sabiendo que en el país tenemos altas tasas de violación a menores de edad, ¿no? Tenemos niñas que han sido obligadas a ser Ya, correcto. Todo eso es parte de que hay una sociedad muy conservadora. ¿Estamos de acuerdo? Claro, es parte de ello. Una sociedad conservadora, correcto. Hay una sociedad conservadora que se representa, que también tiene, bueno, los electores que votan también a candidatos de la izquierda son muy conservadores, ¿no? Claro. O sea, ese es un hecho real y que hay que tratar de hacer. Castillo, que supuestamente era una de las personas. También es conservador, ¿no? Obviamente, viene de una. Es evangélico, creo, ¿no? Inclusive quisieron imponer dentro del Ministerio de la Mujer una ministra evangélica que tenía muy bien parametrado su dogmatismo religioso, ¿no? Y fue de ellos quienes salió pues el tema de quitar inclusive las pastillas de emergencia en casos de aborto. Ya no puedes acceder, ya las mujeres que son abusadas sexualmente o menores de edad no pueden acceder a estas pastillas porque están prohibidas, ya no se les da, el Estado no tiene por qué gastar en eso supuestamente, ¿no? Entonces también tenemos muchos atentados contra todavía las mujeres, ¿no? Desde el Estado mismo, que supuestamente debería velar por la seguridad de todos los ciudadanos, por la seguridad de las mujeres, por el bienestar y el desarrollo, ¿no? De todas las personas del país, supuestamente, ¿no? Volvió a su ley. No, fue los servicios. Bien, sí. Bien. Sí, eso estábamos comentando, ¿no? Ahora, la sociedad muy conservadora, de que solamente va a haber algunos cambios, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en conjunto, si hay una movilización, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en Perú un régimen muy autoritario, muy bonapartista, algunos le llaman dictatorial, ya, pero es un régimen muy totalitario, digamos, ¿no? Pero solamente va a ser barrido a punta de la movilización. Y igual, todo régimen solamente así va a ser enterrado. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cómo debemos mirar la defensa o la reivindicación de la mujer? ¿Cómo debemos mirar qué tipo de feminismo deberíamos levantarnos? Porque también ha sido muy, como que dice, muy caricaturizado. O sea, gracias al papel de diversas ONGs, al papel del reformismo, que es conciliador, el reformismo como tal es caricaturizado. Y a veces se hace ver a la víctima como la culpable. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra política al respecto? ¿Qué tipo de feminismo debemos de construir? Sujei y Carla. No, quería plantear unas cositas como justamente por lo que seas de las organizaciones de machismo y luego como entrar en este debate que está haciendo
Ricardo, no, por lo de las organizaciones de machismo, evidentemente creo que hay que partir de un punto, que todas las socialistas feministas lo tenemos claro, que no necesariamente porque hagamos una revolución acabará el machismo, ¿no? De hecho, justamente la Unión Soviética, después de la Revolución Rusa, justamente las feministas daban esa lucha. Yo creo que es importante en ese sentido plantear que las mujeres tenemos derecho a organizarnos dentro de nuestros propios partidos con organizaciones donde la vanguardia esté dirigida por mujeres para poder tener una experiencia, porque la mujer tiene muchos años fuera de la vida política. Y es ahora que se le está permitiendo, digamos, culturalmente y socialmente, estar en cargos públicos, ser parte de la vida política. Sin embargo, son años sin esa experiencia. Entonces, nos viene bien como organizaciones, porque lo digo porque hay muchísimo machismo de izquierda, ¿no? Que plantea que para qué organizaciones de mujeres, por ejemplo. O donde las mujeres no pueden, digamos, plantear que sufrieron una situación de acoso con un compañero porque no tienen espacios, no tienen comisiones independientes, no tienen a dónde ir, ¿no? Entonces, creo que es importante esta tradición de, y hace poco, de hecho, en el libro que sacaron las compañeras de México, incluso Marx y Engels reivindicaban que dentro del Partido Comunista debía existir una sesión de mujeres, ¿no? Digamos, esto lo planteo, no porque lo digan los compañeros varones, sino digo, porque bueno, fue un poco para reivindicar la historia del marxismo, ¿no? Y Además, durante los primeros años de la Revolución Rusa, con Lenin, no, o sea, la mujer y las minorías sexuales tuvieron derechos. O sea, tuvieron derechos. Claro, lograron arrancar derechos que no existían. Correcto. Logramos arrancar derechos que no existían, como el voto, como el aborto, como la posibilidad de ser de la comunidad LGBT, bueno, en ese caso no se llamaba así, de la comunidad homosexual y no ser criminalizado por eso. O sea, hay un montón de derechos que en esa época eran impensables para las potencias. Claro, eso es lo que, por ejemplo, se desconoce, ¿no? Que ellos, o sea, claro, tenían derechos, eran igual que cualquier varón, o sea, o sea, habían arrancado derechos. La Revolución de Octubre arrancó derechos para las minorías sexuales, para la mujer. Entonces, claro, la revolución tiene esa posibilidad, tiene la potencialidad de hacernos avanzar años luz de nuestra realidad actual, pero sin embargo no quiere decir que no había machismo y que las compañías bolcheviques no tenían que enfrentarse con estas contradicciones. Entonces, justamente creo que es importante, o sea, reivindicar un poco esto de pensar, bueno, sí, tenemos al frente una sociedad machista y obviamente todos tenemos contradicciones internas, pero una ventaja que tenemos como organizaciones de izquierda es la posibilidad de organizarnos como mujeres independientes de nuestras propias organizaciones, ¿no? Para poder pensar cómo pelear mejor y dar esta batalla juntos y con camaradería. Esto lo voy a unir con el punto que me estás planteando, que es el tema del feminismo reformista, el feminismo caricaturizado, todo esto. O sea, yo creo que vamos a partir de que los medios de comunicación han sido enemigos del feminismo, sin duda. O sea, yo creo que esto es algo importante porque yo tengo muchas conocidas y amigas que dicen, pero es que no me siento identificada con ese feminismo, ¿no? Porque claro, cuando vas a los medios de comunicación te muestran mujeres que destrozan los lugares públicos, mujeres que no se ven como mujeres comunes, mujeres incluso de la clase media, digamos, o sea, con una estética específica, ¿no? Que no las cuestionan, las compañeras tienen derecho a verse como mejor les parezca y protestar como mejor les parezca, pero digamos, ese no es todo el feminismo. Es importante señalar acá que el feminismo no es homogéneo, ni mucho menos, sino que más bien es heterogéneo porque confluyen diferentes organizaciones con diferentes posturas, incluso diferentes perspectivas y estrategias de cómo avanzar para acabar contra el machismo del patriarcado. Eso es bueno por una parte porque lo hace muy democrático, digamos, donde se junta y se construye, se hace muy democrático porque hay muchas corrientes, muchas sensibilidades y muchas posiciones, y que fue lo que hizo que la segunda ola del feminismo fuera lo que fue, por así decirlo, entre separatistas y igualitaristas, surgieron muchas tendencias y muchas posiciones interesantes que nos permiten ahora tener las discusiones que tenemos en la actualidad. Sin embargo, yo creo que nosotras, si bien respetamos que sea democrático, no reivindicamos cualquier tipo de feminismo. No reivindicamos, el feminismo de las separatistas, que por un lado plantea que los hombres son enemigos de las mujeres simplemente por el hecho de ser hombres, porque tenemos... Correcto, eso es lo que más o menos hay un feminismo que siempre lo agita, ¿no? Correcto, muy bien. Es un feminismo que sale mucho en las redes, que incluso se resurge mucho porque justamente los otros sectores más conservadores tienden a mostrarlo como el único feminismo que existe, cuando es una falacia, porque de hecho el feminismo en las grandes mayorías no es así. Es todo lo contrario. Entonces, digamos, creo que es importante como reivindicar esto para descaricaturizarlo
y ponerlo en la situación en la que está. Es heterogéneo. Obviamente esas compañeras existen, también existimos las feministas socialistas, también existen las feministas liberales, existen, o sea, hay muchas tendencias, pero la potencialidad buena que tiene es que justamente nos une el género. El tema es que nosotras de Pan y Rosa decimos que nos tiene que unir el género, pero también la clase, para poder tener una perspectiva mucho más amplia y una perspectiva que nos permita, una estrategia que nos permita ganar. Un poco esta es la idea, ¿no? Y ganar frente a qué? Bueno, ganar frente a los poderosos, ganar frente al capitalismo y ganar frente al patriarcado. Un poco que tiene sus figuras políticas puestas con unas posiciones, con unos discursos, con unas lógicas que evidentemente se imponen y bajan políticas públicas, bajan culturalmente, etcétera, no ideologías, en fin. Entonces nosotros pensamos que es importante que este feminismo sea heterogéneo, pero nosotros luchemos por una perspectiva de clase. Y esta perspectiva de clase justamente no piensa que los hombres son nuestros enemigos, sino todo lo contrario, son nuestros más profundos aliados, sobre todo porque un hombre de la clase trabajadora y una mujer de la clase trabajadora tienen mucho más en común que una mujer de la clase trabajadora con una mujer de la burguesía, por ejemplo. Entonces creo que nos parece importante como señalar esta perspectiva porque nos permite pelear juntos. Y también para los compañeros varones, o sea, creo que esto es una invitación a los compañeros varones a tener una perspectiva mucho más amplia sobre el feminismo y no quedarse con esta idea de que, bueno, que el feminismo todas son las feministas. Listo. Carla, no sé. Sí, de acuerdo con su ley, ¿no? El feminismo separatista es el que más ha ganado territorio, inclusive para el discurso. El que más tribuna tiene también, ¿no? Al que más tribuna le dan, ¿correcto? Al que más tribuna le dan, ¿no? O sea, el año pasado, hace unos años, en realidad salió este apodo que a las feministas les llamaban las feminazis, ¿no? La feminazis. Claro. Tú le decías feminista, eres una feminazi, te decían, ¿no? Entonces era un discurso, porque te decían, no, ustedes están en contra de los hombres, nos van a matar, nos odian, y decías, pero ¿cómo? Claro. Es imposible, ¿no? Nosotras, como decía su ley, no consideramos al hombre nuestro enemigo, nuestro aliado, es nuestro aliado entre el proceso de lucha, ¿no? También son explotados igual que nosotras, ¿no? Nosotros en mayor cantidad, ellos también son explotados dentro del sistema laboral. Al final deberíamos venir juntos trabajando, ¿no? Esa debería ser la consigna y ese debería ser el trabajo que se hace dentro de los partidos también. El trabajar, un poco, trabajar y tener un tema también de la discusión y debate feministas, ¿no? Con los compañeros varones. Eso debería ser una tarea también dentro de cada partido para poder ganar y, tener un discurso unitario, ¿no? 2, romper también algunos mitos que se tienen de este tema. Y 3, trabajar en conjunto y poder también a la vez elevar propuestas partidarias o reivindicaciones desde la izquierda progresista, ¿no? Desde una izquierda revolucionaria, desde una izquierda revolucionaria. Entonces, yo creo que ese es un trabajo de largo aliento, la desconstrucción de un hombre para entender el proceso de lucha de las mujeres, entender el feminismo, tiene que ser a la par, al igual que se leen los libros de Marx, todo, igual tenemos que aprender a leer también los libros que nos indica, que podrían ayudarnos a entender el proceso de lucha de las mujeres, ¿no? Y como dijo la compañera, además, la importancia de organizarnos dentro de nuestras organizaciones, tener un espacio especial para la discusión de las mujeres, para obtener las problemáticas y, ¿por qué no?, también para cuando se presentan problemas como todas las organizaciones a veces han tenido, ¿no? Donde ha habido violencia también de compañeros hacia sus compañeras, ¿no? Y donde se pueda darle la sanción correcta a este compañero, ¿no? Yo he visto, desgraciadamente hace años, en diferentes partidos de izquierda, que compañeros que han tenido problemas con sus parejas, inclusive de acusaciones de violencia, de maltrato, de abandono y todo lo demás, no se les ha sacado del partido, no se les ha dado una ¿cómo se puede decir? No castigo, pero no sé, pues, ¿no? Una llamada de atención más fuerte, no sé. Al contrario. ¿Qué es lo que se dice? Oye, pero él es de izquierda, pues, claro, si fuera derecha, sí, no, pero él es de izquierda, ¿cómo? O sea, o el discurso de lo privado, ¿no? Ese es lo privado, lo político y lo privado no puede ir juntos, hay que separarlo, ¿no? Ese es el discurso que se maneja también. Entonces, ver cómo canalizamos ese trabajo, cómo de verdad los que nos consideramos de una izquierda revolucionaria, de una izquierda socialista, podemos sostener esos... Además, entender, muchos dicen, oye, pero
tú te fijas mucho en la forma, fíjate en el contenido, en su política, ¿qué te fijas en la forma, que se grita, que se pega? Fíjate, pero eso está mal. Para Hegel, forma y contenido era uno solo. No, la forma no puede ser expresada sin el contenido. Exacto. O sea, es uno solo. Correcto. Eso es el concepto de Hegel, la dialéctica. Pero nosotros creo que tenemos una posición ante esto como organizaciones de izquierda, consecuente, efectivamente, claro, ¿no? Con un mensaje. No podemos divagar, ¿no? Y eso va a depender de las organizaciones que nos consideramos de izquierda revolucionaria, porque hay una izquierda reformista que esto lo deja pasar, ¿no? Ha habido casos acá en Perú, estoy seguro que hay en Venezuela, es algo transversal en toda la sociedad. Y creo que va a ser posible solamente acabar con ello vía un proceso social de gran convulsión, a través de la movilización, como ha manifestado, ¿no? Lo que sucedió en los primeros años de la Revolución de Octubre favoreció y para arrancar derechos. Creo que esta salida también va a ser posible, pero no va a ser posible solamente dentro del sistema capitalista. Por eso tenemos que levantar una bandera anticapitalista, creo, y ahí empalmamos con todos los sectores de sociedad. Eso es, creo, una reflexión, ¿no? Me parece, Carla, Sujei. Sí, yo, o sea, justamente con esta idea de bueno, la unión de la clase, a mí justamente hace par de meses, por así decirlo, también estaba toda esta discusión del feminazi, entonces yo decía, bueno, nosotros no somos feminazis, somos femibolche, ¿no? Porque para darle a lo que está diciendo Ricardo, entonces como somos femibolche, nuestras reivindicaciones son distintas, nuestras posiciones son distintas y nuestra estrategia también es distinta, ¿no? Entonces, claro, a veces se nos olvida la historia, o digamos, las feministas tienden a reivindicar poco todo, la estrategia de por qué los bolcheviques lograron este montón de derechos, que no fue casualidad. O sea, no fue que tomaran el poder y de repente, ay, qué chévere que en esta época se logró el derecho al aborto. No, fue todo un gran proceso de convulsión, de lucha y un gran avance de mujeres que, bueno, que por primera vez tomaban el cielo por asalto y que pusieron sus demandas al frente, ¿no? Y eso les permitió, pues, reivindicar un montón de cosas que no se estaban dando en otros países, un poco de eso. Entonces, yo tiendo un poco a plantear que las mujeres, en vez de estar en el futuro, estamos en el pasado con respecto a esto, ¿no? Digamos, entonces las bolcheviques de alguna manera nos dejaron atrás a nivel histórico. Y por eso reivindicamos este hilo de continuidad político, de qué luchamos, por qué luchamos, cuál es la manera de organizarse, en qué sentido tenemos que unirnos como clase, y cómo también la clase trabajadora, poniéndose al frente, digamos, puede organizar a las mujeres, puede organizar a los sectores de la comunidad LGBT, puede organizar a los sectores racializados, puede organizar, o sea, digamos, a todos los sectores explotados y oprimidos, porque justamente las grandes mayorías venimos de la clase trabajadora. Sufrimos los mismos embates, sufrimos las mismas condiciones de sobreexplotación o superexplotación, y después de la pandemia comprobamos que, bueno, que a los ricos y poderosos les importa poco la vida de la gente. O sea, le importa Correcto. Cada vez tener más ganancias, que es un poco la tendencia en la que va el mundo, donde una pequeña minoría del 1% tiene las grandes mayorías de las ganancias, y las grandes mayorías pues vive con menos de la mitad de la riqueza mundial. Y bueno, por ejemplo, en Venezuela, yo como joven, como mujer joven, no tengo acceso a trabajos, digamos, que no sean precarios, por así decirlo, ¿no? Que no tengo condiciones de vida, o sea, digamos, salgo como joven universitaria, en poco me voy a graduar y voy a acceder a un trabajo que simplemente no me da para vivir. Entonces, digamos, vamos a discutir digamos, la realidad de la mayoría de los, dentro de poco vamos a discutir, te quiero comprometer, para discutir los beneficios del socialismo del siglo XXI. Vamos a discutir más adelante. Claro. Eso sí es irónico. Beneficios pocos, pero vamos a hablar un poquito del socialismo del siglo XXI. Correcto, sí, bueno, un poco para cerrar esta idea, o sea, creo que es importante, habría que ver qué tanta gente está interesada, cómo podemos hacer capaz algún tipo de foro público o online o físico, lo que sea, pero que podamos dar a conocer cuál fue la historia justamente de las bolcheviques y cómo se pelearon y cómo lograron un montón de derechos que actualmente las mujeres en Latinoamérica todavía estamos peleando. O sea, digamos, las mujeres en los países centrales, bueno, lograron una serie de derechos. Lograron el aborto, no acabaron con el capitalismo, pero lograron el aborto. ¿Qué pasa con las mujeres latinoamericanas? Entonces, digamos, ¿cómo entonces nosotras como un país como países, entre comillas, subdesarrollados, digamos, o de la periferia,
bueno, tenemos esta perspectiva para poder lograr nuestros derechos. Un poco eso. Carrita. Yo quería mencionar un poco el tema también de que no todos los países han tenido un desarrollo político, se les está hablando, un desarrollo político, pues, donde la participación de la mujer haya sido fuerte, ¿no? Acá en Perú, la participación de la mujer ha sido reciente, en el año 1945 han logrado el derecho al voto, ¿no? Aquí en Perú, y solo a las municipales. Luego, recién con la reforma constitucional del 79, que la mujer ha tenido el derecho al voto pleno, ¿no? Es decir, en la época del año 45, en las mujeres, solo las letradas podían votar, y las mujeres solteras, con el permiso de la iglesia y de sus padres, podían votar. Entonces, aquí en Perú hemos tenido una tasa alta de personas analfabetas, campesinas, ¿no? Y no han tenido un derecho al voto hasta el año 79, que ha sido con la constituyente, ¿no? El 79, donde ha sido mucho más amplio, donde las mujeres también han sido invisibilizadas, pese a que ha habido todo un proceso de lucha, ¿no? Pero no se resalta esa historia de las mujeres, no se resalta esa participación de la política. Siempre que se habla de una historia, es como que se le da, se tiende un velo gris sobre la participación de la mujer, ¿no? Las mujeres hemos estado presentes en los procesos de lucha históricamente en nuestros países, pero sin embargo muy poco se conocen de ellas, ¿no? Muy poco se conoce de María Parado de Bellido, muy poco se conoce, pues aquí inclusive de las intelectuales mujeres desde la época de Mariátegui o más allá atrás, no sé, no, muy poco. Entonces eso también ha permitido que la mujer haya siempre estado en el ámbito más privado, y que recién estemos empezando, ¿no?, a dar un vuelco distinto, ¿no? Es como que ya por fin, después de años, de décadas de que la mujer ha sido pues invisibilizada, empieza a resurgir, ¿no?, con fuerza, con un poco más ¿cómo se puede decir?, un poco más organizada, ¿no? Pero aún es insuficiente para lograr un proceso más grande de coordinación y de organización y de movilización de las mujeres, ¿no? Pese a que tenemos problemáticas muy fuertes aquí en nuestro país, y me supongo que el feminicidio es uno de ellos en toda América Latina. Entonces nos deberíamos organizar alrededor de ello, ¿no? Pero todavía sigue habiendo este manto machista que puede más, que cada vez dicen, no, bueno, se mueren mujeres, también debería haber entonces una ley que proteja a los hombres, que también son víctimas y son violentados. Podría ser verdad, podría ser real, pero quienes están muriendo casi a diario y son víctimas de justamente de sus parejas, ¿no? A manos de quién mueren, ¿no? ¿Cuántos hombres? Yo no digo que debería haber, ¿no? Sino que vayamos a ver cómo minimizan o quieren minimizar esta problemática social que atenta contra las mujeres, ¿no? Entonces, eso es todavía mucho que recorrer, mucho que hablar, muchos mitos que romper, inclusive dentro de las mismas mujeres del pueblo, del seno del pueblo, que aún consideran, o que aún dentro de su crianza, de su estructura de crecimiento, tienen muy plantado el tema del machismo, ¿no? Eso también es parte de las herencias que nos dejan las abuelas, las madres, ¿no? Y todos dentro de ese círculo machista que se han vivido, ¿no? Eso es todavía algo que se está luchando y se tiene que romper. Y eso va a depender mucho de cuánto nosotros también nos organicemos y podamos arrancar más reivindicaciones hacia las mujeres, ¿no? Y eso Bien, claro. Sí, les agradezco bastante a ambas, a Carlita, a Sujei, porque hemos discutido un poco un tema de actualidad que usualmente no se le presta mucha atención, ¿correcto? Los temas de derechos de las mujeres, poco atención se le presta, inclusive desde las mismas organizaciones de izquierda, ¿no? Y eso debe cambiar uno. Y debe cambiar, y debemos de tener una política revolucionaria que implica que la pelea debe ser contra el capitalismo, pero también al interior de la propia organización. Tenemos que tener una política amplia, unitaria, y considerar pues de que las compañeras damas deberían tener los mismos derechos, ¿no? Sin embargo, a veces no es tanto así, ¿no? Te agradezco, Sujei, bastante por el día de hoy que nos has acompañado. Otro momento nos gustaría tocar otros elementos más de lo que se está viviendo allá en Venezuela, ¿no? En Venezuela, claro que sí, claro que sí. Estamos para eso. Estoy muy contenta porque nos hayan invitado. Les estaba comentando antes de que empezáramos con el podcast, antes de que empezáramos con la transmisión en vivo, que me parece importante que tengamos esta solidaridad
bueno, Perú y Venezuela, que me parece que poco discutimos, o sea, hace poco se charla y que tenemos muchas más cosas en común que diferencias y que nos puede permitir entonces enlazar y reivindicar un internacionalismo que también lo tenemos. Nosotros somos feministas socialistas, sino también somos internacionalistas. Por eso luchamos por lo de Palestina, por eso nos parece horrible lo que está pasando en Gaza, por eso, bueno, nos solidarizamos con el Black Lives Matter, por eso nos solidarizamos con las compañeras de Argentina, que actualmente, bueno, van a tener que enfrentar un gobierno de derecha y que cada vez quiere ajustar más, como lo hacemos nosotros acá en Venezuela, que estamos resistiendo de alguna manera a los embates del gobierno, que supuestamente es socialista y feminista, pero nada que ver. Sigamos eso. Bien, muchas gracias, Sujei. Palabra final, Carla. Ya, agradecer, un gusto, Sujei, sería interesante volver a tener una conversa de repente. No, claro que sí, ya lo comprometimos claro que sí. Como otras compañeras de otros países y de repente ir contando las experiencias también desde el lado que estamos, ¿no? Desde nuestro país, de la forma como se están organizando las mujeres y de repente intercambiar ahí ideas más adelante para seguir construyendo, ¿no? Esa es la idea. Un gusto, gracias también por habernos acompañado hoy. Y nada, a seguir adelante y a continuar con la lucha, ¿no? Bien. Gracias, Sujei, gracias, Carla. Ha sido el programa el día de hoy Sin Pelos en la Lengua, que ha tenido una invitada muy especial desde el país de Venezuela, con la cual ya vamos a contar, y un saludo para todos los compañeros allá que están dando también una batalla al interior, ¿no? Porque hay procesos, y como dijo Sujei, ¿no? Una lucha no puede ser solamente a escala de género, ni escala nacional, sino tiene que ser a escala internacional y de clase. Si no, esa lucha no va a tener ningún futuro. Solamente la unión de los pueblos va a hacer de que haya una sociedad distinta, ¿no? Y esa sociedad distinta implica pues también que deje de cesar el bombardeo en Gaza, ¿no? Mi solidaridad con todos las víctimas ahí. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas y a todos que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sujei. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.